temor en algún momento de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. El Salmo lo estudiaremos considerando 4 encabezados. Primer encabezado, la presión y el peligro del enemigo, versículos 1 y 2, versículos 5 y 6. No vamos a ir así de manera consecutiva, sino hablando y mostrando en el Salmo la presión y el peligro del enemigo, versículos 1 y 2 y versículos 5 y 6. Segundo encabezado, el antídoto contra el temor, versículos 3 al 4 y versículos 9 al 11. Tercer encabezado, Dios es consolador, versículos 7 y 8. Y cuarto encabezado, respuesta de gratitud y alabanza al Dios del pacto. Respuesta de gratitud y alabanza al Dios del pacto, versículos 12 y 13. Si nos alcanza el tiempo, entonces en eso vamos a meditar esta noche. Veamos entonces el primer encabezado, la presión y el peligro del enemigo. Versículos 1 y 2, pongan sus ojos allí y lean conmigo. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Adelántese a los versículos 5 y 6. Seguimos viendo la presión y el peligro del enemigo. Dice el versículo 5 y 6, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Amén. Como vemos, hermanos, David no escribió este salmo en un momento de paz, sino de peligro absoluto. Estaba solo, capturado por los filisteos y perseguido ferozmente por el rey Saúl, que lo buscaba por todo lado para matarlo. El salmista pide misericordia a Dios en el primer versículo, porque la situación que está viviendo es de amenaza extrema, de peligro extremo, hermanos. Describe a sus enemigos como personas que lo acechan como fieras, lo quieren devorar, lo pisotean y tuercen sus palabras continuamente, hablando mal de él. Dicho de otra manera, los versículos que hemos leído nos muestran un hostigamiento y una persecución extrema en la que se siente que está a punto de ser devorado por sus adversarios y teme perder la vida. O sea que la situación de David no es fácil. Y en esa situación, en ese contexto es que escribe este salmo. Ahora pasamos al punto 2, el antídoto contra el temor. El antídoto contra el temor. Versículos 3 y 4. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Adelántese conmigo al versículo 9 y hasta el 11. Dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Son dos estribillos que dicen prácticamente lo mismo, porque es un poema, porque es un cántico espiritual. Así que lo que hemos leído es el corazón del estudio esta noche, basado en la famosa declaración
del versículo 3, y por eso he titulado el salmo como lo titulé, la enseñanza como la titulé. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, dice el versículo 3. Así que vemos en David una decisión voluntaria. La confianza en Dios no es un sentimiento, es una determinación que debemos tomar en el momento que estemos en peligro y sintamos temor por lo que tengamos que enfrentar. David dice de manera magistral: en el día que temo, yo en ti confío. Y tú, mi hermano, debes también, en el día que tienes temor, confiar en Dios. David admite que no puede controlar la situación por sus propias fuerzas, porque la situación es de extremo peligro. Está capturado por los filisteos y está siendo perseguido ferozmente por el rey Saúl. Llegará el día, hermanos, en que tú y yo sintamos miedo o temor por diferentes circunstancias de la vida. Ejemplo, que estemos en peligro de muerte por un accidente o por una enfermedad grave que tengamos que enfrentar, una noticia de una enfermedad grave que tengamos que enfrentar, un cáncer, una diabetes bien avanzada, o por un desastre natural, un terremoto. Cuando tiembla la tierra uno teme, ¿no es verdad? No es algo para reírse. Un terremoto, una avalancha, una inundación, o porque nos quieren matar. Hay momentos o circunstancias que sentimos realmente temor, que sentimos miedo, y no lo podemos evitar. El temor, hermanos, es una respuesta humana, natural ante la injusticia, los peligros de la vida y el actuar de los hombres impíos en nuestra contra, o en contra de una nación, en contra de una comunidad. No es pecado sentir miedo, hay que aclararlo, no es pecado sentir miedo. Los hombres de Dios sintieron miedo, sintieron angustia, sintieron temor en ciertos momentos de su vida. David por eso dice aquí que él temía y que en el día del temor él confiaba en Dios. Pero en el Salmo 42, en el versículo 5, él dijo las siguientes palabras. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el pecado no es tener miedo. El pecado es dejar que el miedo gobierne nuestra fe y nos paralice a tal punto que nos lleve a desconfiar de Dios, desconfiar de su protección y su soberanía, tomando decisiones contrarias a su voluntad. Eso es lo que es pecado. Podemos sentir miedo, pero no dejemos que el miedo nos paralice y nos lleve a tomar decisiones que vayan en contra de la santa voluntad de Dios. Por eso el rey David en el Salmo 34, versículos 4 al 6 dijo las siguientes palabras. Vayan conmigo allá, por favor. Salmo 34, versículos 4 al 6, miren lo que el Señor nos muestra por boca de David, lo que dijo. Dice el versículo 4 del Salmo 34: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. O sea que David sentía miedo. David sentía miedo, él era una persona común y corriente como nosotros, sentía miedo, pero dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo lo buscó? En oración. ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? A través de la lectura de la palabra y la oración, viniendo a la iglesia a escuchar su palabra. Entonces David buscó al Señor, Él lo oyó y lo libró de todos sus temores. Y luego el versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿A quién debemos mirar nosotros? ¿A dónde debemos levantar nuestra mirada y nuestros ojos? A lo alto, donde está Dios sentado en el trono.
Allí debemos levantar nuestros ojos y clamar a Él, y nuestros rostros no serán avergonzados por el enemigo. Verso 6 dice, este pobre, ¿cómo se consideraba David? Un pobre, insuficiente, pobre en espíritu. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces hay promesa para nosotros de que cuando sintamos temor, si clamamos al Señor, Él nos libra de nuestras angustias, de nuestros temores. Tenemos entonces que pasar de la teoría a la práctica. Tenemos que clamar de corazón al único que puede librarnos de las angustias y de los temores y traer paz a nuestro corazón, querida iglesia. El Salmo nos sigue mostrando el antídoto para el temor en los versículos 4, el versículo 4, y luego leemos los versículos 9 y 11. ¿Qué dice el versículo 4 del Salmo 56? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Adelántese al versículo 9 y leamos hasta el versículo 11. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, aquí vemos el antídoto que sigue mostrándonos David para enfrentar el temor o el miedo. Él dice, en Dios alabaré tu palabra. 2 veces aparece este estribillo, en el verso 4 y en el verso 10. Esto significa, hermanos, que la fe de David se alimenta de las promesas escritas de Dios, y no de sus circunstancias. Hermanos, por eso es que nosotros nos paralizamos por el miedo, porque en lugar de alimentarnos de las promesas de Dios, nos alimentamos de las circunstancias que nos rodean. Y como las circunstancias son adversas, ellas no nos van a alentar el alma, nos van a profundizar en el miedo y en la angustia. Pero David no hace eso. Él dice, en Dios alabaré su palabra. Significa que se alimenta de las promesas escritas de Dios y no de sus circunstancias que lo rodean. Las circunstancias nos llenan de temor, nos derrotan, nos paralizan y nos engañan. Pero las promesas escritas de la palabra de Dios son fieles y verdaderas y podemos confiar en ellas plenamente, porque la palabra de Dios es inerrante. Ella no cambia y siempre se cumple. Así que tener una perspectiva correcta en medio de las circunstancias es muy importante. Al enfocarnos en la grandeza, el poder y la fidelidad de Dios, el tamaño de nuestros problemas disminuye, el temor se desvanece y podremos decir con el salmista en el verso 12, en el capítulo 12 del Salmos, capítulo 12 versículo de Salmos, Salmo 12, 6, dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo son las palabras, hermanos, de Dios para confiar en ellas? ¿Están conmigo en el Salmo 12, verso 6? Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, puras, sin mancha, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es pura, es perfecta, hermanos. Por eso podemos confiar en ella plenamente. Por eso David decía, en Dios alabaré tu palabra. Ahora miren lo que dice el Salmo 19 en sus versículos 7 y 8.
Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Notan ustedes las características de la palabra de Dios y por qué David, que es el mismo que escribió este salmo, confiaba en la palabra de Dios? Porque es como plata purificada en oro 7 veces. Y aquí dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dice que el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, al ignorante. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Ellos traen alegría y esperanza a nuestra vida. Y dice que el precepto, sus mandamientos, los de Jehová, son puros que alumbran los ojos que están en tinieblas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es a la que debemos acudir en momentos de angustia, en momentos de temor, como lo hace David. No miró las circunstancias, sino que miró ¿qué cosa? Las promesas escritas de Dios. Miró la pureza y la veracidad de la palabra escrita de Dios. Ahora adelántese conmigo al Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice la palabra de Dios. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Isaías dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, hermanos, podemos decir con David, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué estamos haciendo esta noche aquí, hermanos? Alabando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, tomando esperanza y consuelo en la palabra de Dios, tomando consejo para enfrentar los momentos de dificultad en la palabra de Dios. Es decir, estamos recibiendo el conocimiento. Así que si usted un día pasa por una situación difícil y siente miedo, debe entonces usted levantar la mirada a Dios y decir, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, alabaré tu palabra, levantaré los ojos al cielo y confiaré en tus promesas que son fieles y verdaderas. Amén. Muy bien. En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, dice David, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así dice, ¿no? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si hemos confiado en Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Nada. Yo quiero decirles una cosa hoy que es muy importante. Hermanos, yo quiero que entendamos una cosa. Quiero que entendamos que nosotros somos inmortales en este mundo hasta el día en que Dios en su plan soberano ha determinado llevarnos. Antes de que llegue ese día, nada ni nadie podrá arrebatarnos la vida. ¿Sí o no? Somos inmortales hasta el día que Dios ha determinado llevarnos. Antes nadie nos podrá hacer daño. Nadie nos podrá borrar de este mundo. Solo hasta el día en que Dios lo tenga determinado. Porque si estamos vivos y hemos pasado por circunstancias es porque aún no ha llegado nuestra hora. Por esta razón podemos decir que en vida y que en muerte le pertenecemos al Señor. ¿Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos 8 y 9? Vean lo que dijo Pablo.
Romanos 14, 8 y 9. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. No hay palabras más gloriosas que esa, ¿no es verdad? Le pertenecemos al Señor Jesucristo, en vida o en muerte. Mientras estemos caminando por este mundo, somos de Cristo y no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. El hombre solo nos hará lo que Dios permita que nos hagan. Y no vamos a morir antes de tiempo, solo moriremos el día que Dios lo haya determinado. O sea que desde que nacemos hasta el día que muramos somos inmortales y nadie nos podrá quitar ni mover en ese lapso de tiempo de la presencia de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Porque David dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué dice Romanos 8, 31 al 34? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta retórica? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta retórica? Nadie. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso nadie nos puede condenar, porque hubo alguien que murió y pagó por nuestros pecados y resucitó para darnos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Además de eso está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. O sea, en Dios alabamos su palabra. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuál será la respuesta? Nada, si Dios no lo permite. Por eso el salmista en el Salmo 27, versículo 1, dijo las siguientes palabras. Salmo 27, verso 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? De nadie. Hermanos, nosotros debemos aprender a confiar en Dios y decir con el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Pasamos ahora al tercer encabezado de la exposición de este salmo: el Dios consolador, el Dios que guarda las lágrimas de los que lloran. Dice los versículos 7 y 8: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Amén. Uno de los versículos más reconfortantes y hermosos y poéticos es este de toda la Biblia. Dice el salmista: pon mis lágrimas en tu redoma. O sea que el salmista había llorado mucho a causa de las difíciles situaciones que le había tocado vivir. Y él dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego dice: ¿no están ellas en tu libro? La redoma era un frasco pequeño que en la antigüedad se usaba para echar líquidos preciosos como los perfumes y como el aceite de la unción para ungir. Y también eran usados para recoger las lágrimas de los que lloraban por su sufrimiento, como recuerdo y símbolo de su duelo.
Así es que recogían en esos frasquitos las lágrimas de los que lloraban para tenerlas como recuerdo y símbolo del duelo que habían pasado, del dolor que habían sentido. Esto nos enseña, hermanos, que Dios atesora nuestro dolor. Ninguna lágrima derramada en oración es despreciada o ignorada por el Señor. Qué buena noticia, ¿no es verdad? Ninguna lágrima que nosotros derramemos delante de Dios en oración es despreciada por el Señor. En conclusión, la redoma simboliza la fragilidad humana, pero también la atención y cuidadosa de Dios hacia el dolor de su pueblo. Dios siempre se ha compadecido del dolor de su pueblo. Y el texto también dice, habla de un libro. Dios no solo pone las lágrimas del que sufre injustamente y llora en oración delante de Él en su redoma, sino que en su libro lleva un registro detallado de todas nuestras lágrimas, luchas y peregrinaciones en este mundo. Observen el versículo 8 nuevamente, pongan sus ojos en el versículo 8. Dice, mis huidas tú has contado. David tuvo que huir muchísimas veces de la persecución de David. Y él dice, mis huidas tú las has contado, es decir, mis peregrinaciones huyendo del peligro para que este hombre no me matara, tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Así que vemos en este pasaje tres imágenes profundas de la ternura y el cuidado paternal de Dios para con sus hijos. La primera imagen es, Dios cuenta nuestras huidas. Imaginémonos a Dios contando todas nuestras tristezas, nuestras peregrinaciones, así como contó las peregrinaciones de David por el desierto huyendo de la persecución de David. Dios cuenta nuestras huidas. Él conoce cada etapa de nuestras aflicciones. Él no las ignora, hermanos. Lo segundo que nos muestra la segunda imagen es que Dios recoge nuestras lágrimas. Esto quiere decir que ninguna lágrima ni dolor es ignorado por Dios. Qué buena noticia esta. Y en tercer lugar, el texto nos dice que Dios registra nuestra historia y nuestras lágrimas en un libro. Nada es olvidado por el Señor. Entonces, Dios cuenta nuestras huidas, Dios recoge nuestras lágrimas y Dios registra nuestra historia de sufrimiento y de peregrinación en esta tierra en su libro. Nada es olvidado por el Señor. Así que en el día que temamos, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios y sigamos sembrando, hermanos, el Evangelio con valentía. El único que puede cambiar nuestra vida y nuestro lamento en baile. El único que puede cambiar la vida del pecador y su lamento del pecado en baile. Observen lo que dice el Salmo 126, versículos 5 al 6. Salmo 126, versículos 5 al 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La vida del que siembra el Evangelio no ha sido una vida fácil. A través de la historia son muchas las lágrimas y el dolor que han sufrido los siervos del Señor. Tener este libro como lo tenemos hoy costó sangre, dolor y lágrimas a muchos de nuestros hermanos de los antepasados. Pablo tuvo que pasar por muchos dolores, por muchas tristezas, por muchos azotes, por muchos sufrimientos, derramar muchas lágrimas para predicar el glorioso evangelio que tú y yo hoy conocemos y que ha sido tan precioso a nuestra vida y que ha cambiado nuestro entendimiento y nuestra posición y relación delante de Dios. Por eso dice el salmo que acabamos de leer, Salmo 126, 5 y 6,
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Yo me imagino a Pablo mirando el fruto de su entrega, el fruto de su sufrimiento por llevar el evangelio con lágrimas y con sufrimiento. Luego dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cómo se considera la palabra de Dios? Una preciosa semilla que se siembra en el corazón fértil de aquel terreno que Dios prepara para que esa semilla que caiga allí germine, crezca y produzca fruto en nosotros, como ha producido fruto en nosotros desde que nos sembraron el evangelio de la palabra de Dios, la semilla que da vida. Luego dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas con gozo. Sembró una semillita, pero esa semillita produjo muchísimas más plantas de trigo. Y luego cogió una hoz y cortó de esa semillita que sembró gavillas, y la recogió con gozo, porque fue la obra de Dios y el poder de la palabra de Dios actuando en el corazón del pecador. Entonces, hermanos, si sufrimos por predicar el evangelio, bienaventurados somos, ¿no es verdad? Demos entonces nosotros toda nuestra vida al servicio a Dios. No vale la pena vivir si nosotros no vivimos para servir al Señor y hacer su voluntad. Nuestra vida será un desperdicio si solo la enfocamos en trabajar y en hacer cosas para este mundo. Si bien es cierto hay que trabajar y ganarnos el pan para el sustento, no hay que dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, siempre poniendo en prioridad a Dios, el evangelio, a Cristo, porque Él es nuestra vida. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Hermanos, los felicito. Me gozo profundamente en mi corazón de ver la respuesta de ustedes al venir los miércoles, como ya ha habido el miércoles pasado una buena y nutrida asistencia, y hoy la superamos, para gloria de Dios. Y eso es regocijo. No saben cuánto se alegra un pastor de ver que los hermanos lleguen a alimentarse, a beber de la fuente inagotable de vida eterna, que da gozo, que da esperanza y consuelo a nuestra alma. Los felicito, pero la gloria es para Dios, que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y miremos el último encabezado, la respuesta de gratitud y alabanza al Dios del pacto. La respuesta de gratitud y alabanza al Dios del pacto, versículos 12 y 13. Dice David, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así termina el Salmo 56. Lean conmigo nuevamente el texto sagrado y pongan toda su atención. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. El Salmo termina con una nota de victoria anticipada. David dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos o tu pacto, que es lo mismo. Votos o pacto es lo mismo. David reconoce que Dios hizo voto o un pacto con él. En otras palabras, habla de los compromisos pactuales de Dios hacia él, de las promesas divinas que descansan sobre él. David sabe
que está bajo la fidelidad de Dios, del Dios del pacto, y que en consecuencia Él debe tributarle alabanza. David sabe que la fidelidad de Dios en sus votos, en su pacto, es inquebrantable. Y por eso Él dice, yo te tributaré alabanza, porque el Dios del pacto ha librado su alma de la muerte y sus pies de la caída delante de sus enemigos. David está consciente que Dios es el que lo ha librado y lo ha cuidado, y que no ha permitido que sus enemigos se enseñoreen de él. Entonces aquí podemos aprender que la angustia, el temor y la persecución que nos sobrevengan no anulan el pacto ni cancelan las promesas de Dios para nosotros. Vuelvo y repito, podemos aprender en este texto que el temor y la persecución que nos sobrevengan no anulan el pacto ni cancelan las promesas de Dios para nosotros. David promete votos de alabanza. David promete ofrecer sacrificios de alabanza porque su alma ya ha sido librada de la muerte y los pies de su caída. Y en el verso 13 nos muestra el propósito. Según el versículo 13, la meta de la liberación de la muerte y de los enemigos es para andar delante del Dios en la luz de los que viven. En otras palabras, si Dios me ha librado, si Dios me ha cuidado, si Dios me ha protegido, no es para que yo viva una vida alejada de Él, sino para que me dedique a Él. La meta de la liberación de la muerte y de los enemigos es para andar, dice el texto, delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Sí pueden verlo allí? O dicho de otra manera, andar en la presencia de Dios bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver o podemos ver. La luz es símbolo de vida, es símbolo del favor divino, es símbolo de comunión con Dios, es símbolo de claridad moral. Así que la frase andar delante de Dios es un lenguaje pactual que implica vivir en una conciencia constante de su luz, de su presencia y de su fidelidad. Repito lo que dije, la frase andar delante de Dios es un lenguaje pactual que implica vivir en una conciencia constante de su luz, presencia y fidelidad. Dios no libra simplemente al creyente para que sobreviva, lo libra para que viva en comunión, alabanza y santidad delante de Él. ¿Para qué nos libre el Señor? Del pecado y de la muerte, para que vivamos en comunión, alabanza y santidad delante de Él. La liberación de nuestras pruebas y sufrimientos tienen un propósito ético y un propósito ético y relacional con nuestro Dios. Para eso el Señor nos libra. Así que, hermanos, pensemos en esto. Si hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable, es para que tú y yo andemos día a día en la luz de Jesucristo, para que andemos de cara al Señor, corandeu, plenamente conscientes que estamos en su presencia y que todo acto, palabra y pensamiento deben glorificarlo. Debemos tener esa conciencia en todo momento. ¿Por qué es que nosotros pecamos? Porque se nos olvida esa conciencia constante que debemos tener delante de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo para andar en vida nueva, para vivir sin mancha y sin pecado delante de Él. Esto no quiere decir que no vayamos a fallar, pero es el llamado a que entre más conciencia tengamos nosotros de lo que somos delante de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros
y de la responsabilidad que tengo de Él, entonces procuraré que mis pensamientos, que mis palabras y mis acciones siempre sean para glorificar a Dios y honrar a Dios con las acciones que yo haga delante de los que me rodean. Dios para esto nos ha salvado, para que vivamos para su gloria y seamos la luz y la sal de esta tierra. Si Dios nos ha librado y sostenido hasta hoy, no es solo para que tengamos más años, hermanos, sino para que tengamos más obediencia y glorifiquemos a Dios en lo que hagamos cada día. Cuando una persona a mí me dice, pastor, ore para que el Señor me sane esta enfermedad, yo siempre le pregunto, ¿y para qué quiere ser sano? ¿Para qué quiere ser sano? ¿Para seguir pecando o para seguir llevando su vida alejado de Dios como la ha llevado? ¿Para qué quiere ser sano? Si Dios nos sana y nos da la posibilidad de vivir años más, es para vivir en obediencia a su palabra, para entregarnos a Él más y más cada día. ¿No es verdad? Entonces, Dios no nos salva, no nos libera para que tengamos más años, sino para que tengamos y llevemos una vida de obediencia y lo glorifiquemos a Él en todo lo que hagamos. Este salmo tiene una aplicación cristológica, por supuesto, una aplicación cristológica. Hermanos, en Cristo esta realidad del salmo alcanza su máxima expresión. Lo que se dice en el salmo, en Cristo alcanza su máxima y perfecta expresión. Hemos sido librados de la muerte eterna por la sangre del pacto eterno de Jesucristo. Hemos sido librados de el temor a la muerte, porque Jesucristo venció la muerte. Por supuesto que uno siempre teme morir, pero cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, pensamos en lo que vimos el domingo, cómo el Señor resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó y caminó, vivió después de 4 días de haber muerto. Entonces, yo creo que nos llenamos de fuerza, de vitalidad espiritual, para no temer a morir, porque ha llegado nuestro día. Porque recuerde, ¿hasta cuándo somos inmortales? Hasta el día en que Dios dice, vámonos de este mundo. Entonces hemos sido librados de la muerte eterna por la sangre del pacto eterno. Nuestros pies han sido afirmados en la roca eterna, que es Cristo, y nadie nos podrá tumbar ni derribar. Caminamos en la luz, porque la luz es Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 dice así. Y él dijo en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, para terminar nuestra meditación esta noche, basada en este Salmo 56, vivamos delante de Dios día a día por la justicia de Cristo. Nunca procures vivir por tu propia justicia, porque nunca podrás agradar al Señor. Vivamos delante de Dios por la justicia de Cristo. Señor, yo estoy aquí por lo que Cristo hizo por mí. Te pido estas cosas por lo que Cristo hizo por mí. Te suplico que me ayudes por lo que Cristo hizo por mí. Así que la liberación de David, hermanos, es una sombra de la liberación eterna de nuestros pecados en Cristo. Colóquese de pie y oremos al Señor y demos gracias por lo que habló a nuestro corazón esta noche. ¿Fueron edificados, hermanos? Espero que hoy digamos con el salmista, que se nos grabe este pequeño versículo, Salmo 56, verso 3, en el día que temo,
Yo en ti confío. Digámoslo, repitámoslo, todos al tiempo. Espere. Con versículo incluido. Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Amén. Amado Dios, gracias, porque por tu misericordia te hemos conocido y hemos entendido que solo en ti hay perdón de pecados y vida eterna. Hemos entendido que tú eres quien nos ha librado de las garras de Satanás. Tú eres quien nos ha librado de las garras de la muerte y de la esclavitud del pecado. Hoy, como David, decimos delante de ti, ¿por qué he de temer? ¿Qué ha de hacerme el hombre? Tú estás con nosotros, lo has prometido, estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esa plena confianza en ti. En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Oh Señor, esa debe ser nuestra confianza. Si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, Padre, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ti confiamos, Señor. En el día que sintamos temor, ayúdanos siempre a levantar nuestra mirada y nuestra voz y nuestra confianza al trono de la gracia, donde hallamos socorro para el auxilio de nuestras almas. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que has traído esta noche. Bendícelos, mi Señor, y guárdalos al regresar a casa. Protégelos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo ladrón, de todo accidente, de cualquier calamidad, Señor. Nos ponemos bajo la sombra de tus amorosas y protectoras alas y nos encomendamos al salir de aquí en tu santa presencia, porque tú eres quien guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Damos gracias a ti por esta enseñanza y por habernos traído esta noche. Quedamos despedidos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, antes de irse, tenemos un compromiso. Vamos a recoger una ofrendita cada 8 días para ProTemplo. El propósito es ProTemplo. Si ustedes de corazón voluntario quieren traerla, ahí está el cofre y esa es una ofrenda exclusiva para ProTemplo.